viernes, seguramente en horas del mediodía, se espera la palabra allí del presidente Javier Milei. Vamos a estar ya comunicándonos con Ariel Maciel, editor de Política y Economía de Perfil.com, quien está allí en Mar del Plata y ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Fernando? Muy buenos días. Y arrancó con todo la 60ª edición Ujú. del coloquio de IDEA en Mar del Plata. Y como bien señalabas, todo el mundo estaba esperando por la participación de Luis Caputo, el ministro de Economía, pero no con la idea de encontrar algo nuevo. Digo, básicamente hablabas con los empresarios antes y decían, no creo que venga a hacer ningún anuncio, hablabas después y te decían, sabíamos que su participación iba a ser, iba a decir lo que dice en todos lados. Y entonces, ¿por qué tanta expectativa, no? ¿Por qué tanta importancia a la presencia de Caputo? Básicamente porque notan señales de un vínculo muy aceitado entre el Círculo Rojo Ujú. y la Casa Rosada, que enviará no solamente está el ministro de Economía. Hoy estará el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando hablen de cuestiones de empleo. Aquí las propuestas que tiene el Círculo Rojo para poder mejorar las condiciones de empleabilidad. Sino que también el viernes antes del cierre del coloquio, obviamente con la presencia de Javier Milei, estará Federico Sturzenegger, el ministro de Desregularización del Estado. Bueno, en ese Ahora bien, contexto, ahora Ariel, antes de que sigas, quiero compartir con vos parte de lo que pasó ayer. Mientras hoy se desarrolla en todo el país un paro universitario, ¿no? Y tal vez coincidirás conmigo en que el ámbito universitario es una de las principales barreras de oposición que está encontrando el gobierno de Javier Milei. Mientras sucede todo esto en la Argentina, allí, frente al Círculo Rojo, ayer sobre el tema universitario, el ministro de Economía, Luis Caputo, decía lo siguiente. O las universidades es un caso igual, no están en juego las universidades. Todo el mundo razonable sabe que no están en juego las universidades ni el arancelamiento. Lo único que nosotros decimos es algo de sentido común. La plata no es nuestra, es de ustedes. La plata es de la gente. Entonces hay que auditarlos, porque además sabemos que se la afanan. ¿Está claro? Sabemos que se la afanan. Entonces, ¿qué duda? O sea, ¿no te la afanás? Deja que te auditemos. ¿Cuál es entonces el problema si no te la robás? Cada cosa en el sector público son cajas. Cada cosa en el sector público son cajas. Las universidades son una caja más. Uno se pregunta primero si es justamente el ministro de Economía el que tiene que dar este golpe y este tono mucho más político que económico. Y sobre todo, segundo tema, también si es realmente la concepción del Estado que tiene el gobierno, ¿no? Que todo lo que hay son sencillamente cajas. Digo, nada tiene una justificación de ser, porque con ese criterio de que todas son cajas de alguien, prácticamente el Estado no tendría razón de existir. mira, un montón de cosas en relación a todo lo que señalás y obviamente el discurso de Luis Caputo en la Ujú. noche de ayer que dejó varias definiciones, pero centrándose en la cuestión estudiantil me parece realmente importante. Primero, en IDEA todo el mundo señala que la gratuidad y el acceso a la educación en todos los ámbitos debería ser garantizada y debe ser gratuita. Va a haber una marcha, se espera una marcha para el viernes en la puerta del Hotel Sheraton donde se está realizando este coloquio de IDEA de estudiantes en protesta de Javier Milei. Ya hay críticas de parte de la organización, dicen nosotros compartimos esa postura, pero estamos en contra de justamente los piquetes, las manifestaciones en las calles y que interrumpan determinadas cosas. En cierto punto es ese respaldo, por lo menos la forma de respaldar que tiene al gobierno. Cuando Caputo dijo eso, no escuchábamos el aplauso que arrancó de esa platea empresaria, ejecutivos, algunos pocos Ujú. dueños de empresas que están aquí en Mar del Plata. Pero el otro punto
que sí hay que señalar y que vos bien lo marcabas es, hay una preocupación constante de parte de los empresarios, de los ejecutivos, de los representantes de estas empresas, sobre los modos, las formas de Javier Milei como presidente y confrontativo y la forma en que habla. Todo el mundo te lo señala. No me gustan las formas, pero está haciendo un gobierno disruptivo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la preocupación real, de fondo? Porque para muchos entienden que es una forma de hacer política, es una forma de poner en situación o por lo menos su gobierno, así como llegó en campaña, ¿no? Lo que dicen es, ¿por qué los ministros tienen que hacer de Milei? Digo, ¿por qué tienen que copiar formas si no son justamente ellos lo que debieran plantear de esta manera? Es más, algunos creen que el ministro de Economía debería ser justamente Un el contrapeso funcionario. de eso, ¿no? Exactamente, un poco más de racionalidad, porque es ahí en donde están buscando alguien que le dé cierta certidumbre también desde el discurso, y que hable de cuestiones más técnicas, mientras los que hacen política se dedican a eso. En un momento el propio Caputo dijo, ¿para qué me meto en política? Haciendo un chiste sobre haber avanzado sobre lo que estaba diciendo. Bueno, no cayó muy bien tampoco en la platea empresaria, pero realmente hay cierta, cierto cuestionamiento a esta situación, a que los ministros sean así. De hecho, Sturzenegger va a estar aquí en Mar del Plata mañana y mantiene también un perfil muy alto con sectores con los que se está peleando, digamos, ¿no? Laboratorios, por el tema de la importación de medicamentos, laboratorios que hace muy poquito se mostraron con Luis Caputo y que están realmente mostrando lo mismo que pasa acá en Mar del Plata, un alineamiento en el discurso, un oficialismo como nunca antes habíamos visto en eventos como digamos, ¿no? Ha logrado el gobierno tener justamente la buena mirada de los empresarios, que no la ocultan, pero al mismo tiempo hay mucho temor sobre ese contexto. ¿Cómo, hasta dónde y qué consecuencias tendrá mantener una posición de esta manera y que todo el gabinete cada día se parezca más a Milei y no encontrar ese contrapeso que bien señalabas, Fernando, y que la verdad es que para muchos que tiene que ver con los negocios, la inversión, la previsibilidad, el contexto político realmente es preocupante. No Por miran supuesto más que allá hay también, ahí también, Ariel, hay un punto que es que hay mucha más pelea contra la casta por el lado de Sturzenegger que por el lado de Caputo, ¿no? Que se está metiendo en algunas regulaciones, en algunos sectores. Mencionabas recién el caso de los laboratorios, pero hay muchísimos más, en los cuales prácticamente ningún gobierno se había metido. Y allí está, en base a esta desregulación que propone Milei, la figura de Federico Sturzenegger. Pero te propongo repasar otro pasaje de lo que decía ayer Caputo, con ese perfil que acabas de describir, ¿no? Esa intención de tratar de parecerse a Milei en cuanto al discurso agresivo y sobre todo tratar de posar de una manera que uno sabe y que ese auditorio sabe bien que Caputo no es. Caputo es un hombre del mercado, una formación de trader, de hombre de mercado, y en ningún momento ya fue funcionario público, había mostrado esa faceta de tratar de parecer tan agresivo. Esto es lo que decía ayer el ministro de Economía acerca de la oposición. Del otro lado, ahora que se empiezan a preocupar, mucho más que en enero, febrero, marzo, donde comían pochoclos y decían ya se van, ahora que ven que efectivamente la inflación baja y baja, que la economía empieza a recuperar, que el dólar no va a ningún lado y el nivel de desesperación es muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para la oposición la política no es un servicio público, es un negocio. Entonces, si no están manejando el negocio y tienen un problema, tienen otro problema adicional, que es que saben que no pueden volver por mérito propio, porque ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y unos burros, ¿sí? El 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros. Entonces,
Entonces, claro, no hay forma que vuelvan por las buenas. No puede pasar lo que le pasó al presidente Milei, que en realidad él impuso sus ideas, anunció lo que iba a pasar, la gente lo escuchó, lo entendió y lo votó. ¿Quién le va a creer a esta gente? Nadie, nada. Entonces, su única opción de volver, ¿cuál es? Y torpedear. No tienen otra forma. Es tirarte a vos abajo, porque por convencimiento, por las buenas, no pueden llegar nunca. Gobernaron 16 de los últimos 20 años, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que vuelvan? Ninguna. Muy bien, allí durísimo Luis Caputo con la oposición y sobre todo con unas formas, lo que decías, unas formas y un lenguaje más parecido al del presidente que al que debiera llevar un ministro, ¿no? Efectivamente, y muchos dicen, en un momento en donde la oposición, especialmente el peronismo, está teniendo sus propios debates, sus propias internas, sus propios conflictos, como para el gobierno meterse todo el tiempo en esa discusión, diciendo muchos, dejen que se desgaste el peronismo en todas sus internas, guarden un poco de ese modo confrontativo. Un ministro de Economía que además no va a ir al Congreso, que no tiene intenciones de defender justamente el presupuesto que armó para el año próximo, más allá de que van muchos de sus funcionarios, pero digo, en ese contexto, para muchos sonó, no dejó de tener aplausos, sí hay que señalar esto, fue realmente respaldado, aplaudido por la platea empresaria, y cuando habla, le pasaba mucho a Mauricio Macri, cada vez que hablaba del fin del kirchnerismo, de que se terminaba, entusiasma a los empresarios que tienen realmente malos recuerdos de su vínculo con el gobierno del peronismo vinculado con Cristina Kirchner especialmente, pero lo cierto es que sí se lo vio a un Caputo que, como te decía al inicio, no tenían expectativas de que dijera nada novedoso, efectivamente confirmó esa situación, pero lo que no esperaban era un ministro más, como si dijéramos, en campaña, ¿no? Que un ministro en funciones y en un año no electoral, algo que llamó poderosamente la atención. A ver, ¿qué esperaban que dijeran, que hablaran, por ejemplo, del cepo al dólar? ¿Sí? Uno de los puntos centrales que se habla en el coloquio, y efectivamente de eso habló y dijo algo sabiendo que la antesala era los empresarios que entendían que es lo prioritario, pero que no iba a suceder en el corto plazo. Ayer Caputo dijo que se va a levantar el cepo cuando se tenga que levantar, no 1, 2, 5, los meses que sean necesarios para que se levante. Por lo que en ningún momento quedó la sensación de que esto es a corto plazo, sino que va a llevar más tiempo. De hecho, generó que los organizadores del coloquio de idea aclararan que, bueno, los empresarios tienen paciencia porque entienden que justamente la arquitectura que está armando el gobierno lo que busca es estabilidad para el día después de la liberación del cepo, y están pensando en que, bueno, que debe ser de ese lado. Esto es lo que se dice de manera formal. Después, si hablas con los empresarios, te dicen, sí, bárbaro, pero hasta que no salga el cepo, no hay inversiones. La realidad es que se invierte en aquellos que tienen inversiones, que saben que están teniendo algún tipo de desarrollo local y que necesitan de seguir invirtiendo. Las inversiones nuevas no van a estar hasta que suceda esto, ¿no? Pero claro, pero fue una jornada... hay también ahí, Ariel, un punto que hasta que no se salga del cepo, por un lado, no va a haber una reactivación real, es decir, no va a haber inversiones, y por otro también el plan tampoco estará puesto a prueba del todo, ¿no? Lo que funciona, y que ayer el propio Caputo exhibía con tanto orgullo y hasta con triunfalismo, así bajamos la inflación, así hicimos esto, así hicimos lo otro. Bueno,
nunca uno va a estar seguro del todo, esto es lo que dicen todos los analistas, hasta que no sepamos si este mismo plan y esta misma inflación descendente y esta misma estabilización avanzaría si tuviésemos un solo tipo de cambio. Efectivamente, sí, sí, por eso digo, a ver, hay muchas incógnitas en el medio, hay algunas certezas, Fernando, porque la realidad es que ayer vimos un círculo rojo oficialista, un círculo rojo que respaldó, que estaba muy entusiasmado con todas las presencias de funcionarios, estos que te señalé, pero además están viajando hacia Buenos Aires, de Buenos Aires a Mar del Plata, el jefe de gabinete Guillermo Franco para participar de una reunión cerrada con empresarios, con CEOs. También estará el presidente del Banco Central, Bausili, Santiago Bausili, quien también tendrá otra reunión cerrada, estas reuniones paralelas que son parte del Colegio de Idea, pero que no tienen, no son abiertas al público en general, sino organizadas por alguna empresa, algún banco, para poder tener información de primera mano que no se escucha en la formalidad de los discursos. Digo, todos estarán ahí, lo dijiste, hoy van a estar los gobernadores, va a estar Raúl Jalil de Catamarca, va a estar Ignacio Torres de Chubut, también va a estar Rogelio Frigerio de Entre Ríos, y se espera un ambiente también de concordia, porque la verdad es que son gobernadores que apoyaron incluso hasta el veto de Javier Milei el financiamiento universitario, el tema que más preocupa a todo el mundo hoy por esta movilización que señalaba. Digo, en ese contexto, ayer todos esperaban, digamos, darle ese respaldo discursivo al gobierno, digamos, bastante actividad en eso, pero hay una alerta, ¿sí? Que es la economía real. Sabemos que estamos en recesión, no va a terminar recesión este año, lo dicen ya los empresarios, no existe la B corta, no existió, no está para eso, pero hay sectores que dicen el año que viene, en el mejor de los casos, se va a recuperar un tercio de lo que se perdió este año. Digo, ¿no? Claro. Estamos hablando de sectores vinculados al consumo masivo, a todo lo que es la demanda de alimentos, bebidas y demás. Están señalando que, bueno, no es un escenario que vaya a explotar, que de repente cuando esto arranca y no para más. Sí, claramente está todo puesto en lo que siempre señalamos, en los 4 vectores importantes de la economía, que es todo lo que es energía, hidrocarburos, minería y industria del conocimiento. Son sectores que van a traccionar y muchos están acá y muchos están hablando justamente de cómo hacer para la palabra que utilizó Luis Pérez Compán, el integrante que coordina, el que lleva a cabo el titular del grupo Pérez Compán, ¿no? Que tiene Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y PECOM, habla de un crecimiento que va a permitir derramar sobre el resto de los sectores de la economía, y la verdad es que hay mucho entusiasmo por esa cadena de valor, pero no alcanza claramente a todo el mundo, y ahí está el tema del empleo, que va a ser un eje central en el día de hoy para ver cómo combatir algo que preocupa mucho, que es el tema de la pobreza y qué tipo de actitud va a tener el sector privado, pero también qué es lo que va a hacer el sector público en relación a eso, pensando en si va a haber algún tipo de negociación distinta del presupuesto o si el año que viene, a pesar de que sea un año electoral, seguirá el ritmo del ajuste con poca previsión de lo que va a pasar en términos de la economía real. Es un coloquio particular, el más oficialista de los últimos tiempos, incluso más de lo que había generado Mauricio Macri en su momento, pero también con muchas dudas de lo que va a pasar en torno a lo político, con esta imagen de funcionarios más mileístas que Milei, y por otro lado, también por ciertas circunstancias que tienen que ver con la reactivación, que para muchos está bastante lejos.
Bien, está muy claro que allí está el principal desafío. Hoy, Ariel, con el tema del empleo sobre, ¿no?, la mesa de análisis, la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y por supuesto entiendo una defensa de la reforma que está intentando llevar adelante el gobierno en ese terreno. Lo cierto es que me quedo con eso, un coloquio de idea oficialista, mientras veía esos aplausos a Luis Caputo, hace solamente unos años recordaba algunos aplausos similares a María Eugenia Vidal, por ejemplo, me acuerdo ya, creo que fue 2017, 2018, donde había un fervor de los empresarios por tratar de, aunque sea saludarla, quedarse 5 minutos con la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, así ves también un poco el humor empresario. Está bien elegido el lema, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Digamos. ¿Qué más querían los empresarios que un gobierno que venga a decir todo lo que dice Javier Milei? Pero está claro que los desafíos son muchos por delante. Bueno, Ariel, retomamos el contacto en cualquier momento. Te mando un abrazo, Fernando, hasta luego. Un abrazo allí, Ariel Maciel, desde Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, dando allí el parecer sobre lo que está ocurriendo con el humor de los empresarios que ya recibieron